sobre la ponencia de Alba o sobre la ponencia de Fátima. Podemos hacer las preguntas que queramos y las personas que necesiten me pueden decir. Yo voy a estar moderando. Vale, decirme quién tiene preguntas y vamos haciendo como el listado. 1, 2. Vale, puede empezar Silvia. ¿Que llevas todo un listado de preguntas? Sí, lo he escrito todo. Me encanta. Mira el texto que lleva. Nos va a hacer muchísimas preguntas. Hola, hola. Bueno, enhorabuena por las ponencias. Son muy necesarias. Muchas gracias. Ay, perdón que no me están viendo. Vale, muchas gracias. Le estoy diciendo muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Es súper necesario. Me llevo mucha información. Creo que es muy necesario para mí y para todas las personas. Así que muchas gracias. Ah, sí. Bueno, de la primera ponencia hay una cosa que se me ha quedado ahí como pensando, es que todavía, claro, la violencia de género en el mundo LGTBI, ¿cómo es? ¿Cómo se aborda? Eso es una pregunta. ¿Respondes tú? ¿Responde quién responde? ¿Vamos por turno? Vale. La violencia de género, ¿me veis bien? Vale. La violencia de género, el concepto de violencia de género es que un hombre agrede a una mujer. Muy bien. Esa es la violencia de género. En el mundo LGTBI la situación, bueno, es diferente. Puede ser una pareja de mujer y mujer, de hombre y hombre. Ahí la situación es distinta. Y la ley no reconoce eso como violencia de género. Es diferente. Entonces, el hombre, por ejemplo, puede abusar. Ve a la mujer. O ve a la mujer en inferioridad. Entonces, cuando el hombre abusa y la ve inferior y abusa de ella, la mata. El agresor mata a la mujer. No puede ser un caso. Pero en el mundo LGTBI no es que no haya violencia, pero se considera violencia doméstica. Es otro tipo de violencia. No es violencia de género contra la mujer. Es violencia doméstica. Significa, es así, es el término que se utiliza. La doméstica. ¿Por qué es doméstica? Porque es una situación, un contexto en el que una pareja, uno de los dos tiene un rol más de mayor poder y puede haber una violencia psicológica o un acoso de la otra persona. Y la otra persona es la más vulnerable o débil. Puede ser hombre o puede ser mujer. Y entonces son roles, pero no es de un hombre contra una mujer. Es violencia doméstica, no es violencia de género. Es un proceso diferente. Por eso, cuando un hombre mata a una mujer, ahí sí es violencia de género. Cuando es dentro del mundo LGTBI, no. ¿Queréis añadir algo más? No, está bien. Vale. Entonces, quiere decir que la violencia doméstica puede solucionar los casos de violencia en el LGTBI, ¿no? Es la que, vale, la que cubre estos casos, ¿de acuerdo? Ya, sí, otra pregunta. También es un caso real, ¿vale? En donde en un bar, fui a un bar y vi un hombre... Y vi al dueño, que era un hombre con su matrimonio, con sus hijos. Y estaba el dueño del bar allí con su mujer trabajando en el bar. Y entonces yo me di cuenta de que estaba agrediendo a la mujer, le dio un empujón. Y yo fui testigo, yo vi eso. Y entonces, claro, oyente, yo no me podía comunicar, pero yo me acerqué y le dije, ¿qué hace? Eso no se hace, no se pega a una mujer. Y no de esta manera. A mí, yo es que me sentí sobrecogida. Y nada, se reía, decía, no pasa nada. Pero yo sentía esa impotencia y entonces fui a la policía. Pero claro, yo decía, pero soy sorda, ¿cómo me comunico, no? Y entonces al final me sentía como que tengo que aceptarlo, no puedo ayudar. Es una situación donde una mujer oyente está sufriendo y yo que soy sorda la puedo ayudar, pero no puedo comunicarme. ¿De qué manera puedo hacer? Porque claro, al hombre le digo, entonces me dice, no, porque a los sordos, me ponen la etiqueta de que como soy sorda no me entienden bien y entonces... Muy bien.
¿Respondes tú? Respondo... no, sí, vale, venga, luego respondes tú. Bueno, sí, estas son situaciones que se dan muchísimo, en muchísimos casos, donde vemos... en este caso, por ejemplo, muchas veces hay sospecha o no, y por esto de que te ponen la etiqueta no vas, o por ejemplo el caso de que yo sé, yo lo he visto, pero al ser una persona sorda tienen la duda de si denunciar o no denunciar. Bueno, pero esto pasa también con las personas oyentes, que tienen la duda de cuando la han visto denunciar o no, o sea, no solo por ser sorda. A veces la situación puede ser incluso peor, entonces que no pasa nada, es una situación que existe y que se le da a muchas personas, y entonces hay varias opciones. Podemos ir a la policía o podemos preguntar a la mujer, a la víctima, preguntar a la víctima, y a lo mejor ella te dice no quiero denunciar. Llamamos a la policía, le preguntan y no, yo no quiero. Al final quien decide es ella es la que decide si continúa o no continúa con el proceso. Entonces hay mujeres que esperemos que pronto sea menos, pero que hay mujeres que no, que cuando alguien ha denunciado, a lo mejor en el hospital, en el médico, la enfermera ha puesto la denuncia y van a investigar y van a iniciar un proceso, y entonces se le ofrece, se le informa, se le da toda la información a esa mujer y la víctima decide continuar con la denuncia o no. Es ella. Al final del todo, quien decide continuar o no es ella. ¿Denuncia o no denuncia? Entonces, muchas veces, al final hay dos trucos o estrategias. Puedes usar es visual, por ejemplo, o también una grabación en AlertCop, que es una aplicación, perdón. Es una aplicación donde si se da la orden, viene alguien directamente, como que aparece directamente que está sucediendo esto. Y entonces se llama directamente a las autoridades, pero luego la víctima es la que decide. Y creo que sí, que es eso, que son las cosas que tú puedes hacer, ¿no? Como testigo. Al final, la víctima va a decidir denunciar o no, no sabemos, pero lo importante es que el entorno la acompañe y que poco a poco no sea solo ella sola, no se sienta sola por vergüenza, por miedo, porque que me van a ver, porque no sé, y se va autoexcluyendo de alguna manera, o la sociedad también la está excluyendo. Nosotras debemos acompañar, que la sociedad le ofrezca esta mano. Tú como testigo, tú le ofreces la ayuda, le ofreces la mano, y puede que diga que no, puede que 2 meses después, 3 meses después ella cambie de opinión, no lo sabemos, pero la manera es que la sociedad también, o las asociaciones, los vecinos, las vecinas, que todo el mundo colabore, que se sienta que hay alguien cerca y que puede ser sostenida y puede ser apoyada si está en riesgo. Sí, también el tema de denunciar los datos, también eso, tú denuncias y se guardan los datos y no pasa nada. Puede ser que luego, más adelante, vayas al hospital en el hospital también hay unos datos, se cruzan los datos de tu denuncia con la del hospital, y ahí se van, a lo mejor ella no ha denunciado, pero se van acumulando los datos de diferentes, tú eres también una parte de ese proceso. Vale, sí, yo en ese caso me arrepentí un poco porque no sabía qué hacer, estaba dudando, y al ser sorda me quedé como con esa indecisión de cómo lo hago siendo sorda, ¿no? Y quería ayudarla, pero bueno. Y otra pregunta. Mira, espera, también, por ejemplo, esto que has dicho, ¿no? De ser sorda, de ponerme yo misma la etiqueta, ¿por qué? ¿Por qué te pones tú la etiqueta? Porque, no sé, yo creo que me lo han repetido tantas veces que estoy como... Sí, pero cuando una se pone ese propio prejuicio, esa propia etiqueta, no, yo soy Silvia, no diga, no, soy sorda, no puedo, no, soy Silvia y la voy a ayudar. Da igual si soy sorda, mujer, soy persona, soy la persona, soy Silvia. Así que, bueno, enhorabuena por tu apoyo. Muy bien. También, actualmente... veo un poco de injusticia, creo que no es justo cuando la mujer aprovecha, por ejemplo, la ley de violencia de género para aprovecharse y sacar partido del hombre o ir en contra del hombre. Entonces, la violencia
de género es algo muy delicado, hay muchas víctimas que están sufriendo mucho. Aprovecharla cuando no es tu caso para molestar al hombre o para vengarte no debería ser usado solo en los casos reales. Díselo, Tata. Sí. En realidad, que es mentira. Sí, en realidad hay situaciones donde, pero es un 0,001% de denuncias falsas. Realmente la inmensa mayoría son verdaderas. Los jueces no son tontos, hay cosas, o sea, los profesionales no son tontos, saben cuando una denuncia es falsa, pero realmente, aunque se diga que hay muchas denuncias falsas, es mentira, es ínfima la proporcionalidad, es 0,001% de denuncias falsas. Quiere decir que realmente de 100 hay una como mucho que es falsa, la inmensa mayoría son verdaderas. Se está contando la verdad. Sí, pero claro, hay situaciones donde al aprovecharse de esto afecta para aprovecharse afecta también a las que son reales y luego crean dudas, ¿no? Entonces, si yo como mujer sorda, está claro que yo apoyo a las víctimas y apoyo esta igualdad, pero creo que es importante que al revés también, que no haya hombres que sufran ¿no? Este aprovechamiento de algunas mujeres. Pero ¿por qué piensas que son víctimas? Sigue siendo la cultura machista. Realmente no te creas que los hombres van llorar, ¿no? Cuando le dicen no, los hombres no lloran. Pero, por ejemplo, sí, es machista, ¿no? Llevamos muchos siglos de cultura machista. Pero si, por ejemplo, se da un caso donde un hombre no lo es, un hombre y la mujer sí es machista y la mujer se pone por encima, el embrismo, por ejemplo, eso es mínima. Esos casos realmente, perdona, pero realmente cuando una mujer... A ver, que una mujer se ponga por encima del hombre, que sería el embrismo, realmente no son muchos casos. De hecho, la inmensa mayoría son los hombres. En todos los años que llevo, nunca he visto a una mujer ponerse encima del hombre. Sí veo a muchos hombres por encima de la mujer, inferiorizando a la mujer, pero no mujeres haciendo inferiores a los hombres. No. Y entonces, si yo pongo límite, ¿soy feminista o es que estoy poniéndome encima de los hombres? No, es que, por ejemplo, hay mujeres que se quieren poner encima de los hombres y entonces cuando yo digo algo de feminismo me dicen que yo me quiero poner por encima de los hombres y que yo quiero ser como ellos, ¿no? Entonces, a ver, sí, este tema se dice, ¿no? Por ejemplo, el maltrato... Hombre maltratado, realmente, vale, si hay hombre maltratado, que denuncien, es su derecho. Si se sienten maltratados, ¿qué pasa? ¿Por qué no denuncian? ¿Es hipocresía o van diciendo que sí, que yo soy maltratado, pero luego denuncia? Tienen derecho a denunciar, si quieren, que denuncien. Tienen derecho a llorar, a denunciar. Pero que si no lo hacen por vergüenza sí, es lo mismo, pero al revés, ¿no? Es como a la mujer se dice, ¿por qué no denuncia? Pues que denuncien ellos. Oye, y también puede haber mujer contra la mujer. Que no denuncian, pero luego en casa. No denuncian, pero luego en casa. Sí, esto es verdad, esta situación donde un hombre fuerte va a denunciar, por favor, qué vergüenza, ¿no? Se sienten como que... ¿Cómo voy a denunciar? Sí, son prejuicios, ¿no? Sí, es... ¿Cómo denunciar, por ejemplo, dos hombres que se pelean? Se denuncian, ¿no? Entonces, si es una mujer la que ha agredido al hombre, ¿por qué no lo denuncia en ese caso? Si a mí me han pegado, si a mí me han agredido... Yo tengo derecho a denunciar. Ahora, hay algo especial porque a la mujer se le está asesinando. Pueden matar. En el otro caso es más difícil, es diferente. Otra cosa que no se suicide.
Por ejemplo, el suicidio es diferente, o yo que sé, o hay hombres que les da vergüenza que le miren, o que se sientan débiles, o ponerse ellos mismos ese estigma. Entonces, simplemente es aprender y concienciarse de que no, de que ellos también pueden denunciar, cualquier persona puede denunciar. Entonces, la manera de hablar también es, hay que cuidarlo, no es tontería, no es, es una tontería, no, es un sentimiento, tenemos esa capacidad, somos humanos y todos somos vulnerables y todos podemos sentirnos en esa situación de vulnerabilidad, no tenemos que ser fuertes. Sí, me parece muy interesante porque a veces es un prejuicio, ¿no? O pensamos que, en esta situación concreta, pero realmente a veces son prejuicios los que juegan así. Los profesionales llevan mucho tiempo trabajando en esto, han visto muchos casos, han investigado, han contrastado y pueden saber si es falso, si no es falso. Y bueno, también otra cosa que es verdad lo que ha dicho antes Fátima, que al final el maltrato, la violencia es por la fuerza. Cuando va a denunciar, lo primero es la denuncia. La mujer que ha sufrido maltrato denuncia, pero cuando es al revés, como antes ha dicho, la asociación, por ejemplo, estamos hablando de órdenes de alejamiento y de protección. En orden de alejamiento y de protección, cuando tiene este derecho, ¿no? Pero muchas veces no lo he entendido. Eso que estamos hablando de que él este maltrato se quede en el bar y que ella se quede en casa. Es cultural también, ¿no? Que la orden de alejamiento, ella se tiene que quedar en casa y él es el que puede ir a los lugares y ella no puede ir porque está él. Entonces la mujer no puede ir a ningún sitio. Y muchas veces la mujer se pasa muchos años sin poder hablar de esto, sin poder acudir, y eso es una pena. ¿Por qué? No olvidemos que denunciar no es fácil, no es nada fácil. Hay muchos datos donde dice que aproximadamente cuando se está sufriendo esta violencia suelen ser 8 años de violencia hasta que se denuncia. No es inmediato. ¿Y por qué no denunció antes? Se dice, si no pasa nada, ¿no? O dice, no, se ha enfadado, no pasa nada, y vas aguantando, minimizando, hasta que al final llega incluso a la muerte. Porque se tarda mucho en denunciar. Y muchas veces están 20, 30 años incluso sosteniendo y aguantando. Y entonces al final, muchas veces cuando muere, que se quedan, cuando muere él y se queda viuda, que se quedan felices porque por fin se han liberado, ¿no? Entonces muchas veces ese aguante, ese sostener esa violencia durante años. ¿Cuál es la solución? Actualmente. Porque hace falta una solución. Sí, en mi experiencia sí, es verdad que culturalmente yo no sé cuál es la solución. Porque hablamos de este tema, pero realmente en la mente todavía no hay una situación única. Hay situaciones muy diferentes, hay que investigar cada situación, cada contexto, no hay algo único. El cambio. Y una pregunta que le iba a hacer a Fátima. Fátima, ¿cuál es tu signo? ¿Verdad? Vale, perdón porque estoy hablando, estoy aquí monopolizando la conversación. Una curiosidad que quería comentar. Mira, sobre el tema de mayores, porque bueno, la verdad que es que la ponencia me ha quedado bastante claro muchos temas. Es verdad que no quieren ir a residencias porque no pueden comunicarse. Este signo no es el de residencia, perdona, este signo no es este otro. Es verdad que las personas mayores pueden ir a la residencia. A eso hay que evitarlo, ¿vale? Hay que evitar la riqueza. O sea, hay que fomentar la riqueza lingüística. No es este signo porque no nos quedamos. Este signo es antiquísimo. Residencia es este signo. ¿Ves? Hace falta modernizar. Es verdad, tienes que llamarnos la atención a los jóvenes. Muy bien, muchísimas gracias por corregirme. Bueno, hablando del tema de las residencias, el punto de vista que, bueno, no sé si a lo mejor lo compartes conmigo o no, es que, bueno, las personas mayores sordas no quieren ir a la residencia por los problemas de comunicación que tienen. ¿Tú crees que en España hay residencias adaptadas para personas sordas? Te pregunto.
Bueno, de momento en Barcelona sí que hay una que está bastante bien, pero claro, depende del nivel económico que tengas, puedes conseguir una plaza o no, la mayoría no puede conseguirla. Ahora mismo estamos trabajando para poder para poder fomentar este acceso que sea más accesible, pero es imposible que una persona sorda mayor encuentre otra residencia donde haya más personas sordas. Generalmente están repartidas y no pueden comunicarse entre ellas. Hombre, lo suyo sería, por ejemplo, pues que hubiera 3, 4 personas sordas y que así hubiera profesionales que fueran para allá, pues una de cosor, mediador, y que les atendiera, que les diera formaciones, que bueno, pues que eso, que les atendiera en lengua de signos. Pero claro, si hay una que está allí, otra que está allí, otra que está asado, es imposible. Necesitamos un mínimo de contacto, un mínimo de relaciones. Bueno, nosotros estamos hablando con la CENSE y trabajando con la Confederación para, bueno, hemos hecho investigaciones y tenemos ya algunos resultados de estas encuestas que son bastante alarmantes, hablando del acceso de las personas mayores. ¿Qué pasa? Que hay una persona que entran en su habitación por supuesto, sin ningún tipo de educación ni nada. Generalmente cuando hay una persona oyente que está en la habitación y se está cambiando, lo que sea, tocan a la puerta y ya saben si tienen permiso o no para entrar. Tú no sabes si me estoy cambiando. La solución sería tan fácil como poner una luz. Y así hay adaptaciones lumínicas para que llamen a la puerta y se encienda una luz y así le den permiso para entrar o no. Es que, yo qué sé, cosas como poner subtítulos en la televisión. Es que son muchas adaptaciones, falta mucha sensibilización en este ámbito a nivel nacional. Hace poco hemos creado una comisión de ámbito nacional y un encuentro para trabajar en este ámbito y a ver qué pasos tenemos que dar para dar soluciones y respuestas a esto. Es verdad que, hay personas mayores, estábamos trabajando en esto, una de ellas ya murió, había otra persona mayor que estaba en un pueblo, intentábamos contactar con esa persona para intentar traérnosla a la residencia con nosotros, para poder, darle una información y mejor calidad de vida, pero no quería, su familia no quería que estuviera en contacto con otros sordos. Por favor. Claro, falta muchísima sensibilización en este ámbito, así que tenemos que seguir trabajando para mejorar las condiciones de las residencias. Así que, por favor, os pido a las personas mayores que no os quedéis en casa. No os quedéis en casa, salir a la calle, salir a algunas asociaciones, podéis ir. Es verdad que no se habla lengua de signos en todas las asociaciones, que algunas están vacías. Por favor, pedir adaptaciones para los centros de día, para poder hacer actividades, talleres, en los centros de ocio, pedir adaptaciones. Las personas mayores sordas tenemos que ir a esos lugares y ocupar el espacio. Iba a hacer una última aportación. No sé si sabéis, aquí en la ciudad de Jerez hace mucho tiempo había, las residencias, se ha hecho hace poquito, esas adaptaciones para personas mayores. No sé si, Diego, tú lo sabes, ¿verdad? Aquí en Jerez. Ya sabéis que la residencia es privada, se ha estado preparando, se ha contactado con profesionales sordos, se ha contactado con ambulancias, seguimiento, enfermería, se ha trabajado, te digo, con profesionales sordos para tener todo preparado. Al final no se ha hecho. Porque la empresa no lo ha tomado en consideración y ha sido una pena enorme. Porque, ya llevamos desde hace algún tiempo intentando reivindicar esto, que sea una residencia en condiciones, así que para que lo sepáis. Oye, pero una pregunta, ¿esta empresa qué ha pasado? ¿No es una empresa como de personas sordas? ¿Es una empresa que se ha ido porque...? Porque son problemas internos de directores que había antes, directores que hay ahora, ha habido alguna guerra interna entre ellos y al final no se ha llevado a cabo. Se supone que tenían que llevar un proyecto integral con personas sordas, se ha contado con la participación de personas mayores sordas, poner esas luces, poner esas adaptaciones, en teoría era maravilloso. Pero ahí se ha quedado, la verdad, ahí se ha quedado guardado de momento, a ver si al final lo conseguimos. Silvia, ¿qué ibas a decir? Ya la última pregunta. A cuento de, hablando de las personas mayores que tienen situación de dependencia,
Yo quería hablar, pues, por ejemplo, el horario que tienen de atención. No sé qué horario tenéis vosotros, si cualquier persona puede ir, si tiene que ir con un acompañamiento, por ejemplo, las personas mayores que necesitan acompañamiento para las tiendas. Hay personas que trabajan con ellas, pero ¿por qué no hay ninguna que sea sorda? Pues mira, a cuento de esto, me parece muy buena pregunta, porque, bueno, yo es algo que llevo reivindicando bastante tiempo, porque, bueno, hablamos de que estamos en una sociedad igualitaria, que los mayores tienen derecho a acceder a todos los servicios, pero los mayores sordos no. O sea, si hay una persona que tiene silla de ruedas, puede acceder a todas las cosas, pero si es una persona mayor sorda, no. Y es algo que llevamos reivindicando bastante tiempo. Imagínate, bueno, pues yo qué sé, en algunas ciudades como Sevilla o algo así, sí que hay ese acompañamiento una vez a la semana, que es insuficiente. Y estamos intentando que sea mayor, porque, hombre, eso ya me va afectando a mí también. Yo también soy una persona mayor que voy siendo dependiente, así que este trabajo me va a dar también beneficio para mí. Con que haya 2 días a la semana ya sería suficiente. Pues yo que sé, un poco de ayuda a la hora de la limpieza, a la hora de tender la ropa, a la hora de... Pero claro, el problema, por ejemplo, para mí es que yo tengo una operación de columna. Yo necesito también ayuda a la hora de coger peso, subir las bolsas. Entonces, claro, se suma que la edad, se suma la sordera, se suman los problemas físicos. Entonces, con 2 horas a la semana sería suficiente para mí, ¿sabes? Que, por ejemplo, que vivo sola. Entonces, claro, teníamos muchas ganas de que este proyecto se extienda, porque los mayores sordos los necesitamos y estamos reivindicando, es que se tiene que conocer esta realidad de las personas sordas mayores, esa soledad no deseada. Hay algunos que están además con, bueno, pues que están con problemas de visión, aparte de su sordera, otros problemas añadidos por la edad. Entonces, claro, necesitan un acompañamiento urgente. Bueno, nosotros queremos que, bueno, estamos hablando con las distintas delegaciones de mayores, estamos teniendo reuniones con ellos para colaborar con las diferentes entidades, las necesidades que tenemos, pero ahora mismo parece ser insuficiente. Estamos recogiendo todas las propuestas para presentárselas de a una, y entonces desde la Asociación de Mayores de Personas Sordas, en colaboración con CENSE, estamos intentando hacer un poco más fuerza, ir a las diferentes delegaciones. Ya llevamos 8 con éxito. Es verdad que, bueno, lo que estáis haciendo es muy importante para mejorar la calidad de vida de las personas. Gracias a la ley de dependencia que se ha aprobado, tenéis ese acceso a las 2 horas, pero se garantiza el acceso a lengua de signos. Bueno, la normativa dice que ese profesional tiene que tener unos conocimientos mínimos en lengua de signos. Pero claro, cuando le pregunto a la empresa, me pregunta que ¿para qué? ¿Que para qué? Si me van a dar formación a mí, si solo me van a dar acompañamiento. Entonces, claro, parece que a lo mejor cuando queremos meter profesionales que tengan un conocimiento mínimo de la lengua de signos, parece que es un poco de enchufe, pero no es así. Es que está cubriendo nuestras necesidades según la normativa, además. O sea que... Bueno, pues ya he terminado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por tu aportación. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Por ahí hay otra pregunta? Ah, Raimunda. Raimunda, a ver qué quiere decir. Buenos días. Bueno, buenas tardes ya. Buenas tardes. Bien. Hemos estado hablando sobre violencia y... Bueno, hemos estado hablando de sensibilización, acepto, por supuesto, todo lo que se ha estado hablando, me ha parecido muy interesante lo que ha estado hablando la diputada, pero creo que hay ciertos temas que se han quedado un poco... que no se han tratado. Cuando estábamos hablando de mayores sordos, según la normativa, una persona mayor es a partir de 65 años, pero claro, hay veces que tenemos un servicio de teleasistencia que no se cumple con nosotros, porque por ejemplo tenemos ese servicio de teleasistencia que tiene un medallón, pero nosotros no lo oímos. Imagínate que alguien se cae, tiene que vivir con alguien, esa persona mayor, o imagínate, ¿no?, que sufre otra situación de violencia, que se juntan en la asociación, lo
que hemos estado hablando antes. A mí me gustaría pedir algún tipo de normativa, revisión, una regulación o algo así, en la que se recogiera que, por ejemplo, si hay algún tipo de sentencia judicial, una orden de alejamiento, todo ese tipo de protocolo que hemos hablado antes, creo que falta algún tipo de normativa dentro de las asociaciones para dar prioridad a estas situaciones que hemos hablado antes. Creo que la normativa dentro de la asociación debería recoger estos protocolos, porque si no, ¿quién decide quién se va? ¿Quién decide? No hay al final una normativa objetiva en este sentido. Tienes toda la razón, comenta Alba. Así que, bueno, eso es lo que yo creo, porque, bueno, ahí está mi mujer, ¿vale? Imaginaros que mi mujer fuera oyente, ¿vale? Ahí tenemos esos problemas de comunicación, si ella los sirve. Así que, por favor, lo que hemos hablado antes sobre la legislación que hay, la normativa que hay, de que no hay intérprete, de que si una mujer sufre violencia de género no puede contarlo, hay que imaginarse qué es lo que está sucediendo. Imagínate, ¿sabes? También todas estas... para nosotros son como estos problemas añadidos, son como para la gente oyente que no puede escucharse porque tiene la música alta o porque tiene... Entonces, sí que es verdad que nosotros, al estar dentro, imagínate, pues estas violencias invisibilizadas dentro de casa, ¿no? Imagínate que alguien echa de casa a otra persona y que los ven en la calle discutiendo en lengua de signos. Puede ser que se confundan estas situaciones de violencia al no entender la lengua de signos. Tampoco pueden meterse porque imagínate que están discutiendo o no. Entonces, claro, se pueden cometer como, digamos, avisos que no competen, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que hasta que no haya ese miedo de a esa agresión física, no se va a poder actuar. Yo, por ejemplo, que llevo ya bastante tiempo, bueno, pues imagínate que estoy en mi puesto de trabajo, llevo ya bastante tiempo ahí, tengo además responsabilidades. Hay gente que no lo va a tomar en cuenta. También se sufren otro tipo de maltratos desde tu jefe, desde tu... ¿Cómo podemos solventar esas situaciones? Porque lo que no puede ser es que los propios trabajadores de las asociaciones también, digamos que no presten mucha atención. Ya hemos hablado de cómo tenemos que actuar, de esta normativa que existe, que no está bien hecha. Pero ya sabemos que hay un 15 o un 20% de personas que no están cubiertas en esta normativa, que al final lo que se hace es apoyarse en excusas para que estos protocolos no sean válidos y al final pues papel mojado todo. Así que muchas gracias. Respondo yo, respondes tú. Vale, sí, espero que se sienten. ¿Vale? ¿Sí? ¿Me ves? Mira, el tema de la violencia, de la normativa en las asociaciones, de la orden de alejamiento, las sentencias y todo esto, si una mujer va, a veces le pueden decir, no, lo siento, no puedes, si hay una orden de alejamiento, pero quien no puede ir es el hombre. Porque el problema es cuando en la asociación, lo que antes hemos hablado, les da pena, a lo mejor puede haber un hombre que está solo. Imagínate que hay una sola asociación y entonces es ahí si solo hay una asociación y se pone una denuncia. Y entonces esa persona queda aislada. Entonces la asociación no tiene ningún protocolo, no tiene unas normas. Debería haber una norma donde se diría en la asociación que en caso de pelea se expulsaría 3 meses, por ejemplo, o 3 días. O en caso de, me lo estoy inventando, ¿no? Como situaciones donde se pone un protocolo para este tipo de situaciones de violencia. Entonces muchas veces, no hace falta, no es violencia, no es maltrato. Sí lo es. Muchas veces se minimiza y no hay una defensa. Y entonces yo no voy porque sé que no voy a estar, que no hay una defensa para mí, que no hay una norma. Por ejemplo, imagínate, me invento en Jerez, ¿no? Que se pusiera una norma en la que en una situación de violencia la prioridad la tiene la mujer. Y a la asociación la que puede participar, se llega a un acuerdo donde quien participa es la mujer, o un acuerdo donde se va turnando, una vez la mujer y otra el hombre, no sé, algo, un mínimo, un acuerdo, algo donde se pueda establecer una situación justa. O por ejemplo,
por ejemplo, si van las dos personas, hay que tener, puede ser que vayan los dos y una esté cohibida. No, y en el público dicen, no, no puede ser. Bueno, esto es un tema muy largo que luego podemos hablar. Otra situación, por ejemplo, el tema de las burlas que comentaste, ¿no? De las burlas, las barreras, las limitaciones que tenemos también, ¿no? Las personas sordas. Sabemos que no dice nada la ley, a lo mejor no tenemos normas sobre accesibilidad, y es verdad, ¿no? Estas barreras que nos encontramos, donde debe haber una ley pública, y en los lugares públicos tendría que haber accesibilidad en lengua de signos, no tener que ir con una intérprete, sino que ya existiera, porque muchas veces hay incluso meses donde no tenemos intérprete, 2 meses, 3 meses, donde no hay intérprete, por lo cual no podemos acceder. Entonces, sí, es verdad que falta mucho camino, falta mucho por conseguir. En España todavía el tema de la ley, de la normativa, y para personas mayores que están aisladas y solas, mayor aún. En Suecia, por ejemplo, hay una normativa sobre violencia, no hay normativa sobre violencia de género, y aquí sí. Fíjate, allí todo está incluido en violencia doméstica, en ese concepto. Aquí no, aquí estás por separado. Entonces, bueno, depende de la cultura, depende del país, de la influencia que tenga. Pues aquí tenemos unas normativas diferentes, también tenemos ese caso de aislamiento en pueblos pequeñitos, y bueno, es diferente en Europa. Por ejemplo, la violencia, el tema de la violencia de género, de la igualdad, se habla diferente. Hay cosas que sí coinciden con España, pero hay otras cosas en las que se gestiona de manera diferente. Entonces, por ejemplo, hay gente que dice, wow, en España ya tenéis eso, habéis avanzado muchísimo en tema de género. Entonces, depende, en cosas sí, en otras cosas no. Ahora va la siguiente pregunta, ¿no? ¿Eras tú? Creo que estabas tú primero, Alejandro. No, porque Alejandro viene con el tema. Ah, vale, va con el tema, va enlazado con el tema. No pasa nada, yo me espero aquí de pie, no pasa nada. Porque va más con el tema que está tratando ahora mismo. Hola, buenas tardes a todos. Nada, enlazando con esto que estaba comentando Alba, quería comentar que, por ejemplo, si hay una mujer y un hombre, no puede, con la ley, la orden de alejamiento, el hombre no puede, debe irse. No tiene que estar ahí quién entra, no, es que directamente se debe rechazar, se le debe decir que no, y el hombre debe alejarse. Y en la asociación debe haber una normativa, un acuerdo, estos acuerdos que dice muchas veces no sirven, porque tiene que ser realmente la ley, la orden, o sea, da igual los acuerdos que haya en la asociación, si la ley dice que la orden de alejamiento, el hombre tiene que irse automáticamente, y eso debe respetarse, no puede entrar. Si es un lugar donde va a estar la mujer y él tiene una orden de alejamiento. No puede haber quién entra de los dos, no. Vale, sí, respondo yo. Vale, perdona. Entonces, si por ejemplo el juez o la jueza ha dicho que hay una orden de alejamiento y hay alguien que ha cometido el maltrato, la víctima es la que puede entrar y el maltratador es el que debe quedar fuera. Entonces, a veces esta duda es muy fuerte, nos pone en duda, ¿no? Y no sabemos qué hacer. Por ejemplo, se invita a una persona a dar una ponencia y viene una mujer muy interesante, están viendo la ponencia y hay una orden de alejamiento. ¿Se entiende? Entonces, si está invitado y viene la persona, ¿qué hacemos? Si se le expulsa al ponente porque es el agresor, porque tiene una orden de alejamiento, si la persona viene a ver la charla o no. O sea, en esos casos la ley está por encima de los acuerdos que nosotros tomemos, ¿vale? Y el agresor es el que tiene que salir. Perdona, no sé, ahora si está con el tema... Vale, te respondo con esto también, porque es verdad que es un tema que a lo mejor no está claro, no lo he explicado claramente, que no es algo que se invente cada asociación. Me refiero a que, por ejemplo, si alguien se ha ido de viaje, por ejemplo, y la persona llega a la asociación, está claro que la ley está por delante y que la prioridad es para la mujer y el hombre es el que no, pero a veces se pueden establecer turnos. Si esta persona no está, la víctima no está, pues el agresor puede entrar en la asociación o puede estar presente porque la otra persona no está. Si se ha ido, está claro que si las dos personas están, sí es la ley la que determina que es el hombre el que no puede estar presente.
pero digo que cada asociación también puede establecer si es una situación en la que esta persona puede ir o no puede ir si la mujer no está. Y también retrocediendo un poco en el tema, es verdad que la comunidad sorda es muy pequeña y muchas personas están muy aisladas, y si no se les permite estar en contacto con la asociación, quedan muy aisladas, y es lo que pasa, que es un problema gordo con las asociaciones porque no se sabe muy bien qué hacer en este sentido. Sí, no es suficiente solo con la sensibilización, sino que en la realidad, cuando hay una situación concreta y le tienes que decir, lo siento, te tienes que ir porque hay una orden de alejamiento que dura 3, 4, 5, 6 meses, lo que sea, y no puedes estar aquí, pues entonces hay veces que es un tema delicado y que es difícil de tomar decisiones. Y las normas que decía, a veces no hay unas normas claras que nos digan, porque a lo mejor si no se ha denunciado, a lo mejor hay un maltrato y el maltratador a lo mejor está en la junta directiva. ¿Y ahora qué pasa? ¿Lo echamos? ¿Lo echamos de la junta directiva? Porque no hay una norma que nos diga qué hacer en esa situación. Entonces queda todo confuso, no sabemos qué hacer. Entonces hace falta detallar cada caso y poner una normativa para que, por ejemplo, si está en pareja y, por ejemplo, hay una orden de alejamiento, está el abusador, ¿qué hacemos? ¿Lo echamos ahora mismo? Llamamos, si no hay una orden policial, por ejemplo, no hay un protocolo de actuación. Entonces, ¿qué? Estamos todos aquí y sabemos lo que hacer. Hablamos de que sabemos lo que hacer, pero falta mucho protocolo, mucha normativa que establecer porque no sabemos en situaciones concretas cómo actuar. Entonces, hace falta que haya unas normas donde podamos basarnos y un reglamento que también actúe como prevención de situaciones en las que se ha dado también en situaciones donde ha habido abuso y en asociaciones y se han expulsado a personas de la asociación. Eso está puesto en alguna normativa. Que si eres de aquí, si eres de fuera, me da igual, se han expulsado. Entonces también tenemos que ver que son seres humanos y entonces, ¿cómo hacemos para que estas situaciones sean lo más justas posible y que no queden tampoco las personas aisladas? Y todo esto necesita estudios e investigaciones para llegar a solución. Pero bueno, no me alargo más, perdón. Venga. Bueno, muchísimas gracias por las ponentes, de verdad, muchísimas gracias por las ponencias, la mesa de debate que me está gustando muchísimo. No me quiero extender mucho. Y de lo que quiero hablar principalmente, bueno, estamos hablando todo el rato de la mujer sorda, de que estamos un poco, bueno, en desventaja. Y yo digo que cuando yo me voy de viaje, no sé, me fui de viaje, pues yo qué sé, tenía 13, 14 años, bueno, pues yo tenía esas ganas, pero claro, me decían, es que eres sorda. Y yo decía, bueno, pues sí, pues me voy con... yo qué sé, me voy con mis amigos, o vamos de campamento, vamos, no sé. Pero y claro, que se me fuera a quedé casa o a un centro bastante especial. cortada porque me decían que me fuera a un centro específico. Y yo quería, claro, pues estar con otra gente, viajar. Y claro, me doy cuenta de esa especie de cárcel que es un poco la sordera. Vale, hay mujeres que tienen situación de violencia, pueden ir a una casa de acogida. No sé, todas esas situaciones que se le han ofertado, ¿qué posibilidades hay? Cuéntanos un poco qué se hace en ese sentido. En el trabajo con menores... Bueno, pues en el trabajo con menores, como hemos hablado antes, es importante también hablar con la asociación y que conozcan los casos. Es verdad que a lo mejor pues en centros de menores, centros de acogida o, no sé, diferentes centros y asociaciones, federaciones, nosotros podemos ir y bueno, y hacer algún tipo de intervención con personas oyentes, con personas con las que trabajan todos los días, ¿sabes? Lo mismo que la residencia, que son personas que están allí, trabajan todos los días, le atienden, le dan de comer, se van y ya está. Y lo que hace falta, bueno, pues sería un poco ese contacto con la asociación para poder hablar de situaciones de prevención, para hablar, bueno, pues un poco cuáles son las necesidades específicas, ya que habéis hablado antes de la cárcel.
¿Os acordáis? No sé si os acordáis después del COVID o algo así, que, bueno, pues estábamos hablando que era como una cárcel. Estábamos diciendo que no había personas sordas, población reclusa sorda. Es imposible que no haya población reclusa sorda. Desde el Ministerio es muy difícil generar ese tipo de datos, esos procesos judiciales, porque cuando terminan esos procesos judiciales, ¿dónde quedan las líneas de actuación? Están completamente separadas, en procesos separados, entonces es bastante complicado generar estudios. No, si no hay usuarios sordos, no pasa nada. Pero si miramos el caso de Algeciras, por ejemplo, ahí hay una usuaria que es coda. No es coda, es sorda. ¿Qué pasa? Que estaba hablando en lengua de signos. ¿Qué pasa? Que aunque los funcionarios le dan instrucciones, esa persona no hace caso. ¿Qué pasa? Que como se piensa que no está haciendo caso, la cogen y la llevan a aislamiento. ¿Qué pasa? Que esa persona no puede, además, tener mejoras en su condena, no puede hacer nada. Y si quiere denunciar esa situación de aislamiento, si quiere denunciar ese maltrato, tampoco puede accederlo porque es una persona sorda. Si se supone que no hay personas sordas, ¿cómo está ahí y no tiene recursos? Entonces, se dice aproximadamente que hay entre 300 y 400 personas sordas reclusas en nuestro país. Es muchísima población sorda. Claro, deberían ir a esas instituciones penitenciarias a ofrecerles recursos. Claro, nosotros tenemos tenemos un proyecto de atención a personas que están en situación de privación de libertad para evitar esa deshumanización y ese aislamiento. Imagínate que el resultado de la sentencia es de 10 años de encarcelamiento y tiene buen comportamiento, estudia, trabaja, esa condena se va viendo reducida, pero claro, ¿cómo una persona sorda puede beneficiarse de puede aprovecharse de esas reducciones de condena si se piensa enseguida que no está haciendo caso? Si además no se está enterando de qué es lo que tiene que hacer ni cómo lo tiene que hacer para aprovecharse de esa reducción de condena. ¿Dónde están los derechos humanos? Es verdad, ha robado, vale, está mal, muy bien, pero no tiene esa oportunidad como los oyentes para reducir su condena por buen comportamiento, por ejemplo. Imagínate que hay población reclusa que está ahí condenada por violencia de género, porque ha empujado a las mujeres, porque ha cometido una agresión. Imagínate que cuando esa persona sale, no tiene claro además ni siquiera por qué está allí dentro de la cárcel, porque no lo ve como una violencia, sale, vuelve con ella, ni siquiera puede acceder a esos talleres para reconocimiento de víctimas, para, talleres de rehabilitación, para que cuando salga a la calle tenga otra oportunidad de otra vida mejor. Las personas sordas no tienen acceso, la población reclusa sorda no tiene acceso a esos servicios, a esas terapias. Entonces, cuando sale a la calle, se convierten en reincidentes. Hace falta ese tipo de proyectos. Desde CENSE tenemos 2 líneas de actuación. Una es trabajamos con federaciones y asociaciones para ir a esos centros penitenciarios y dar esa formación, sensibilización, psicología, diferentes recursos que necesite esa población, para hablar con ellos, saber sus necesidades. Hay muchas veces que son sencillas, hay otras veces que, son personas sordas que son signantes, otras que tienen discapacidad auditiva, algunas hablas, es que depende de sus necesidades. Entonces lo que necesitamos es averiguarlas para darles un acompañamiento mejor. Desde Visual hemos empezado a dar estas sesiones recientemente, pero claro, recordamos que la población reclusa tiene derecho a contactar con su familia a través del teléfono. ¿Cómo lo hace una persona sorda? Ya sabemos cómo lo hacemos desde diferentes ámbitos de actuación. Es verdad que la población reclusa falta muchísimo por hacer. Me parece que hay como 70 mujeres o algo así también de población reclusa. ¿Y qué hacemos? Pues nada, pues se mueren de hambre allí dentro. O esa población, imagínate que a su marido se lo llevan a la cárcel, ¿no? ¿Qué hace esa mujer? No tiene recursos económicos. ¿Qué hace? Se muere de hambre, no tiene formación, no tiene otro tipo de adaptaciones. Falta mucho trabajo en hacer con la población reclusa y sus familias. Sobre todo además para que cuando terminen su condena puedan conseguir un trabajo fuera. Porque si no volverán a la cárcel seguro. Hombre, hay muchísimas instituciones penitenciarias y que sepáis que hay población reclusa sorda ahora mismo. Bueno, ahora va a hablar Belén. Vale, ¿vas a hablar de otro tema? Vale, de acuerdo. ¿Alguien más? ¿Cómo vamos de tiempo? Vale.
Bueno, ya esta va a ser la última intervención. Tenemos 2 intervenciones porque, bueno, se nos está echando un poco la hora encima. Bueno, a colación de lo que estamos hablando de la población reclusa, bueno, por mi experiencia como adecosor sí que he ido a la cárcel a trabajar, lo que pasa es que no puedo contar demasiado porque, bueno, es confidencial, ya sabéis vosotros cómo es nuestro trabajo, entiendo que hay algunos que tengan poca idea, pero no puedo extenderme en este tema, lo mismo que habéis hablado ustedes. Solo quiero decir que sí que es cierto que hay población reclusa sorda. Bueno, la última intervención, la de Alejandro, y cerramos. No quiera. Bien, bueno, ya para concluir me gustaría hacer un poco de reflexión sobre las jornadas. Ya hemos hablado que las jornadas eran solo de, no solo de violencia de género, sino de la igualdad, fomentar la igualdad entre hombres y mujeres dentro de la población sorda. Así que, bueno, me dirijo un poco ahora hacia las mujeres. Ahora, ¿qué es lo que falta? Porque ya hemos aceptado la problemática que hay, ¿vale? Pero ahora imagínate que nace una niña sorda, yo soy su padre, yo la cuido, ocupo mi tiempo en cuidarla, en formación, bueno, yo, sabes, ya tengo mi trabajo, mis formaciones. Intentamos fomentar esa corresponsabilidad. Intentamos fomentar esa corresponsabilidad entre hombres y mujeres, que seamos los dos los que nos quitemos el tiempo, que los reduzcamos jornadas para poder cuidar de esa criatura. Eso es lo que hace falta, que los hombres tomemos testigo de ello y nos sensibilicemos un poco más. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, bueno, pues no significa que, bueno, no necesariamente tiene que haber criaturas de por medio, ¿sabes? También el trabajo doméstico, o sea, en casa, la limpieza. ¿Por qué la mujer se responsabiliza más de ello? Porque el hombre, bueno, pues como no llega a casa y ya lo ve hecho, pues no, dice, bueno, pues ya está hecho, no tengo yo que meterme en esto. Así que, por favor, los hombres tenemos que tener cuidado con eso y meter un poco de mano. Hay que sensibilizar en ese sentido, en el reparto de tareas, ¿no? Bien. Y otro tema es que, bueno, me gustaría haceros una pregunta, porque, bueno, me he dado cuenta que la mayoría aquí son mujeres y... Bueno, quería preguntaros por qué principalmente se mantienen calladas, si es por la problemática económica que hemos hablado antes, si es por esa situación de violencia, si es por qué es lo que hace que os mantengáis más calladas, qué tipo de... Bueno, hemos estado aquí viendo todos los tipos de violencia, estos 5 tipos de violencia. Pero principalmente hemos hablado aquí de violencia psicológica. Yo aquí veo que principalmente se sufre, nuestro colectivo sufre muchísima violencia psicológica. ¿Qué pasa? Que también sufre de esa situación de aislamiento. Entonces al final, pues bueno, la mujer sorda se queda en casa limpiando, haciendo sus cosas. Y yo, bueno, y claro, ¿cómo necesita dinero? O sea, necesita dinero, ¿cómo lo consigue? ¿Cómo se denuncia esa violencia psicológica? Porque claro, al final se crea esa situación de dependencia hasta que esa señora se hace viuda y ya por fin descansa y dice que está feliz y contenta de estar sola. ¿Cómo podemos abordar esa violencia psicológica? ¿Cómo podemos ayudar si se decide pues que hay que hacer una inyección económica, si simplemente intentar evitar también ese tipo de denuncias falsas para cobrar un poco de tener esa ayuda económica? A lo mejor las denuncias falsas vienen en ese sentido porque no tienen recursos económicos. No sé, si me puedes esclarecer un poco de esto. Eso que has hablado es muy difícil, pero lo has explicado muy bien, Alejandro. Comentan desde el público. Bueno, en realidad, lo que hemos estado hablando sobre el trabajo dentro y fuera de casa, esa doble jornada que hemos hablado de las mujeres, quién se organiza de comprar las cosas del cumpleaños, al final significa que es un trabajo 24 horas. La crianza debería ser un trabajo 24 horas compartido. Debería, bueno, pues a lo mejor la mujer quiere estar otra vez en la universidad para superarse, pero claro, no puede, porque tiene que estar al cargo de esas crianzas. Sin embargo, el hombre sí que lo puede hacer. Entonces, claro, hay muchas veces que las mujeres simplemente no lo deciden, no lo priorizan, porque ellas mismas saben que tienen todas esas responsabilidades. Entonces hay que atender a esos detalles para
para animar a esas mujeres. Y entonces son los padres los que deberían, esos padres los que deberían darse cuenta de esas necesidades y recoger a los hijos. Los hijos no son de las madres, los hijos son de los dos, son de los dos. Y los padres deberían tomar esa responsabilidad. Si, por ejemplo, una madre recoge a su hijo del colegio, simplemente lo que tiene que hacer, pero en el momento que lo hace un padre, se lleva una medalla porque es un padre maravilloso y estupendo porque ha recogido a sus hijos del colegio. ¿Me entiendes? Entonces, claro, para nosotras es como el trabajo que tenemos que hacer, y si lo hacen los hombres se tiene como una ayuda, nos están ayudando, pero no nos tenéis que ayudar, es vuestra responsabilidad también. Bueno, hablando de la ayuda económica, estamos hablando de que, bueno, hay plazas reservadas, se ofrecen desde el gobierno hay financiación, incentivan a las empresas para que contraten a mujeres víctimas de violencia, desde CENSE también tenemos esos protocolos, hay mediadores que también se pueden... Sí, pero tienen que denunciar, si no denuncian no tienen ese acceso. Si no denuncian... Hay que denunciar, es importantísimo, tiene que haber alguna prueba de denuncia, porque si no, no podemos hacer nada. Claro, si no hay pruebas, necesitamos algún tipo de denuncia. Al haber esa denuncia, se abre un proceso de investigación en el que tienes acceso a puestos reservados, a educación, en el que tienes, a vigilancia en el piso, a una vivienda provisional. Es muy delicado. Hay algunas que deciden no denunciar, pero desde los servicios sociales se piensan que simplemente sirve para tener compensación de horas, para tener beneficios económicos, pero en realidad esa inyección económica y para tener ese cambio y tener esa posibilidad de poder optar a un puesto de trabajo es necesario denunciar. Si no denunciamos no tenemos pruebas, entonces no podemos hacerlo. ¿Me explico? Sí, claro, entonces lo que ha dicho, que a veces denunciar para aprovecharse, ¿no? Es como, sí, lo que ha dicho antes Silvia, que a veces, pero que eso realmente es un mínimo, como dije antes, 0,01%, que realmente la mayoría de las denuncias, si tú denuncias de manera falsa, es un delito, vas a la cárcel. Entonces, no, realmente no, la mayoría no son denuncias falsas. Solo que hay mujeres que denuncian y luego se arrepienten y piensan que es falsa, pero en realidad no es que sea falsa, es que tienen miedo y rompen la denuncia, no se echan atrás, pero es por miedo, no porque sea falsa. Sí, también quería añadir que esa ingresión que es muy poco fría. Es muy fría. El iceberg, es como un iceberg, es la punta del iceberg lo que estamos viendo, pero en la base están la mayoría, solo se denuncian unas pocas, eso es lo que se ve, pero la base del iceberg es el grosso realmente de la violencia, que es lo que no estamos viendo. Muy bien. Entonces el tema de la mujer, yo recomiendo también para las mujeres mayores que no dependan tampoco de los hijos, porque también el estar cuidando siempre a los niños cuando los niños ya son mayores y trabajan y se van de viaje y la mujer se queda cuidando a los nietos, la abuela, o se queda y todos los hijos al final dependen de que esa mujer siga ahí cuando ya es mayor. Ya ha estado mucha vida trabajando, cuidando, y ahora también ya es mayor, que sí que es muy bonito, que los nietos son muy bonitos, pero toma, para su madre, ¿vale? Para su padre. Para la madre. Que sí, que es muy bonito, pero que lo cuiden sus padres. Y una vez también mi hija, me acuerdo que estaba muy agobiada y me dijo que quería ir al médico. Y claro, que decía, tú antes ibas al médico cuando yo era pequeña, ¿cómo ibas al médico? Y entonces también, claro, muchas veces las abuelas son las que, al ser sordas, pues que son los que cuidan a los niños hasta que son mayores, pero las madres pueden también, y pueden ir al médico y escribir, no tiene que estar tampoco la abuela yendo y la abuela siguiendo, cuidando todo el tiempo.
Entonces hay que tener cuidado también porque muchas veces el rol se invierte y esto no hay que permitirlo. Las personas mayores hay que tener también un poco de cuidado y que tengan su vida también. Bueno, vamos a cerrar porque ya hemos cumplido con el horario. Muchas gracias. Bueno, yo quería, para finalizar, hacer dos cosas. Lo primero lo que me toca hacer es un apunte, es un recorrido un poco a modo de recordatorio por esta intensísima jornada. Yo creo que la primera conclusión que podemos sacar es que era necesaria, que era imprescindible. Y la segunda conclusión es que hay muchísimos otros temas relacionados con la comunidad sorda de los que hay que hablar y para los que de momento no hay una solución. Y que realmente hay muchas más demandas. Por supuesto, la violencia de género, la necesidad de vivir en un mundo en igualdad está presente en la comunidad sorda, en la comunidad oyente, pero además la comunidad sorda tiene muchas otras demandas de las que también tiene que hablar y yo creo que este foro ha dejado claro que hay que seguir. Hay que seguir hablando. Bueno, por hacer así un poquito de recordatorio en 5 minutitos. Ha comenzado la jornada la presidenta que está aquí, Belén, y también la diputada provincial a la que hemos excusado porque se tenía que marchar, dando las gracias por esta subvención que ha permitido que la jornada se celebre, pero también poniendo algunos detalles, en el caso de la diputada, a la lucha contra la violencia de género, de la que ha dicho un dato importantísimo, que llevamos en este momento 39 mujeres asesinadas por violencia de género en España. Y cuidado porque hablamos de violencia de género, no hablamos de otros tipos de violencias que se cometen contra las mujeres, por ejemplo, mujeres en situación de trata de seres humanos, en situación de prostitución, porque en ese caso la estadística subiría. Después ha comenzado Alba su extraordinaria ponencia hablando fundamentalmente de las barreras que hay y que se olvida, bueno, hablando del volumen de personas sordas que hay en España. Estamos hablando de que hay más de 1.200.000 personas sordas en España, el 57% de ellas son mujeres a las que no se da solución. ¿Vale? Y yo recuerdo específicamente pues, la situación de pandemia. Si hay un colectivo que lo pasó realmente mal en este país y en todo el mundo en la pandemia, fue la comunidad sorda. Además de muchas otras barreras que tenía, pues la mascarilla fue tremenda, una barrera tremenda. También ella ha hablado de un tema muy importante y es la diversidad dentro de la propia comunidad sorda. Las personas oyentes que a veces no se relacionan con la comunidad sorda, pues piensan que todas las personas sordas son iguales y no saben que hay personas que signan, personas que leen los labios, personas que tienen diferentes grados de discapacidad y que eso es un déficit que tenemos las personas oyentes y que también constituye una barrera para poder acercarnos. Por supuesto que no se cumple la ley de dependencia ni la ley que tiene que ver con que todas las personas seamos capaces de signar brevemente, de alguna manera, y entendernos brevemente. Bueno, por supuesto se ha hablado también de la ruralidad, de otras barreras que hay, que también Fátima ha hablado de esas otras barreras, de la edad, de la ruralidad y de la falta muchas veces no de conocimientos de personas, sino qué se ha hecho tradicionalmente con las personas sordas como personas con discapacidad. Desgraciadamente esconderlas muchas veces. Y eso ha privado a esas personas de una educación en igualdad y de una serie de derechos, de derecho a estar en sociedad, de aprender a cómo relacionarse en la sociedad con otras personas, fuesen sordas o oyentes. También habéis hablado, muy interesante, de cómo os relacionáis dentro de la comunidad sorda y cómo el hecho de que haya situaciones de violencia de género influye, porque muchas veces son comunidades pequeñas y cómo eso puede producir una barrera, ¿no?, dentro. Por supuesto, del teléfono 016, del Pacto de Estado, estoy completamente de acuerdo que es insuficiente el Pacto de Estado. Se ha hablado de los tipos de violencia que hay, pero sobre todo Alba pues ha puesto esa luz que yo decía antes cuando retomaba su lectura, hablando de ese sistema que desde 2018 atiende específicamente la necesidad desde dentro, desde el conocimiento de las mujeres sordas, que es fundamental. En el caso de Fátima, pues ella ha puesto, digamos, una luz, un foco en otro aspecto diferente, que es el de las mujeres sordas mayores. También ha hablado de violencia de género, pero es verdad que se ha hablado de una especificidad más, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres mayores?
¿Qué pasa con la edad? ¿Qué pasa con las zonas apartadas, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo lo hacemos? Esas violencias invisibles, también habéis hablado de esas violencias invisibles, esos micromachismos que están en la base también de todo, de quién recoge a los niños del colegio, o quién se ocupa, o quién no se ocupa porque ya está hecho y no le preocupa. El sistema promueve que esas personas nunca se preocupen, ¿no? Se han hablado también, por supuesto, de las causas de la violencia, se ha hablado del asociacionismo, cómo desde las asociaciones, que aquí en Jerez específicamente realizan un trabajo extraordinario, imprescindible y básico, cómo pueden servir no solamente como nexo de unión, sino también como una forma de arbitrar determinadas y, por supuesto, como representación, ¿no?, de la comunidad sorda frente a las instituciones, sea un ayuntamiento o cualquiera otra, ¿no? Se han hablado también de las causas de la violencia, específicamente la violencia en las niñas sordas. También podíamos hacerlo extensivo a la infancia con carácter general, y hay que tener en cuenta que la mayoría de las violencias, abusos sexuales, etcétera, dentro de la infancia lo cometen las personas más cercanas. Y eso es una realidad que ocurre en la comunidad sorda y que también ocurre en la comunidad de personas oyentes. Se ha hablado de los derechos como mujeres, de las estrategias necesarias. Se ha reivindicado, Fátima está muy reivindicativa, ¿verdad? Porque yo creo que es muy interesante escuchar a una persona ya de cierta edad decir que seguimos teniendo derechos, seguimos estando vivas, y eso es importante. Tampoco lo hacen las mujeres oyentes muchas veces. El subinspector Vera, pues lo que ha hecho ha sido un recorrido por todos esos recursos y por el itinerario que se va a seguir en el caso de una denuncia, ¿vale? Que al final lo importante, él me comentaba, y es que se atiende a las mujeres. Desde luego faltan recursos, él ha sido el primero en que lo ha reconocido, y efectivamente, pues si se cumpliese la ley, posiblemente también habría muchos más agentes judiciales, médicos forenses, juezas, etcétera, y jueces que estarían mucho más capaces de atender estos casos. Pero también hay un déficit general con respecto a la violencia de género, cómo tratar la violencia de género, y eso es algo que también se ve muchas veces en los juzgados. Ha hablado también del protocolo cero, muy importante, que no, aunque una mujer no denuncie al principio, se pueden incoar acciones directamente de oficio, porque lo ha visto un policía, un agente o incluso otra persona particular. Ha glosado cuál es el itinerario a partir de esa denuncia, ha explicado muy bien las órdenes de protección y el sistema Biogen, que ha dicho él que es verdad, que es un sistema pues que se habla mucho, pero que a veces no se conoce suficientemente, que ya está en su siguiente fase. Un sistema que va a hacer que todos esos datos que tienen que ver con las mujeres que sufren violencia de género en todo el país pues estén mucho más, sean mucho más accesibles, mucho más rápidos también y muchos más completos. Y finalmente yo creo que la mesa redonda que habéis protagonizado pues ha sumado un poco todos los detalles, ¿no? Ha sido como un poco la guinda del pastel que hemos cocinado entre todas y todos esta mañana. Ana, Alba y Fátima habéis hablado pues de violencia de género, se ha hablado también de las cuestiones de las denuncias falsas, que realmente es una pena, y aquí como periodista es una pena que se ponga el foco periodístico en esos casos que, como bien decíais, son el 0,01, que no representan nada, cuando no ponemos el foco suficientemente grande en el drama y en la lacra que es la violencia de género para toda la sociedad, y la falta de igualdad, que no solamente es la violencia, la falta de recursos, la falta de acceso a un empleo, etcétera. Hemos hablado de nuevo de los mayores sordos, se ha hablado de qué se puede hacer dentro de las asociaciones, también de alguna manera para luchar contra esta situación, y de nuevo las barreras, ¿vale? Espero que os haya servido así este resumen final para tener un panorama, que os vayáis a casa todos y todas con la cabeza dando vueltas ahí todas las ideas, que sirvan, sobre todo el objetivo de esta jornada es que sirva. Y ya pues solamente me queda dar las gracias, por supuesto, a Cajasol, que nos ha cedido este extraordinario edificio, a la Diputación Provincial nuevamente. Gracias a ella pues se ha podido celebrar la jornada. A los asistentes y a las asistentes, yo creo que realmente ahí está también la semillita. Por supuesto, a nuestras intérpretes de lengua, ¿vale? A Lucila y a Liana, a
a las trabajadoras y a los trabajadores de la asociación, de la federación, a la presidenta que está allí y bueno, nada más. Muchísimas gracias. Espero que haya sido muy productiva. No os olvidéis de hacer la encuesta, por favor, ¿vale? Muchas gracias.